grabando. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Eh, Bienvenidos a todos a este programa, que saben que se llama Kintsugi del Alma. Es un programa que hacemos con mucho cariño todos los martes a las 17 horas por GDS Radio. Ahí estoy con Guillermo, un beso a Guillermo. Somos San Martino, que es el director general de la radio, el director del programa y quien también nos pone el aire y siempre está atrás de todo. Así que gracias. Y siempre también en el principio del programa saludo a Estela Roqué, de Librerías Libro de Papel, que es nuestra productora general también del programa. Saben que yo soy Carla Borinoni, soy psicóloga. Todos los martes hacemos este programa trayendo distintos temas de actualidad y que tienen que ver con la, digamos, articular con la salud mental. Este programa tiene ese nombre porque es una técnica que es japonesa, a veces lo cuento más para aquel que está escuchándonos por primera vez. Es una técnica japonesa que repara piezas de cerámica con oro. Entonces las heridas de la pieza, las roturas, se muestran y se convierte esa pieza en otra cuestión. Y yo le puse así este programa por pensar justamente que nosotros somos así, que nuestras heridas nos hacen distintos, nos hacen piezas diferentes, digamos, y nos hacen también ser únicos. Entonces hoy vamos a hablar, tengo una invitada muy especial, ahora quería hacer una introducción, pero ahora después ya la presento, que ya está conectada. Estoy muy feliz de que ella pueda estar acá en este programa. Hoy vamos a articular con un área que no es, digamos, de lo que es la psicología, sino vamos a hablar con una abogada, pero bueno, ahora la presento un poquito. Pero justo no podemos evitar decir hoy, no, yo no puedo evitar decir hoy, que estamos en un día muy especial. Ustedes saben que hoy en todo el país está haciendo la cuarta marcha federal por la universidad pública y la verdad que en este contexto de defensa de la universidad pública, yo soy egresada tanto de la secundaria de la universidad pública como de la universidad pública de la UBA en psicología y quiero fuertemente adherir a esta marcha desde acá, desde este espacio, desde lo que yo, digamos, pienso y de donde me formé. Un país sin universidad pública, sin educación pública, es un país que es inviable. Nuestro país tiene excelentes universidades públicas en todo el territorio. Esta marcha no solo es en la ciudad de Buenos Aires, sino que es en todos lados, ¿sí? Hasta en ciudades que no hay universidades. Y esta marcha fue convocada por distintos sectores para pedir por la ley de financiamiento de la universidad pública, que es una ley que sancionó el Congreso, ¿sí? Y digamos, la reguló. Ahora la doctora nos va a poder ayudar un poco también con esto, y que el mismo gobierno, ¿sí? Acudió a la justicia, que en dos instancias dio razón a la aplicación de la ley, sobre todo lo que es la financiación y el financiamiento de la universidad, y digamos, lo que la última novedad es que digamos, esto va a lo que es la Corte Suprema, lo cual puede tardar un montón de tiempo, ¿sí? Y es muy importante pensar que tenemos que defender a la universidad pública, no solo porque es una forma de ascenso social que nuestra sociedad tiene importantísima, porque da el acceso al estudio a personas que de otra manera no podrían estudiar, pero a su vez porque todas nuestras universidades son de excelencia, ¿sí? Entonces, de pensar que el sueldo de los docentes universitarios, desde que asumió el gobierno hasta la actualidad, bajó el 50%, todo lo que el impacto que eso tiene en la ciencia y la tecnología en nuestro país, ¿no? Porque ahí en la universidad se forman los científicos, se forman los profesionales, se forman quienes llevan adelante este país, ¿sí? Los no docentes, la lucha también por digamos, el congelamiento del sueldo. Estaban diciendo que el 70% de los docentes universitarios ganan menos de 650.000 pesos, ¿sí? Y ni hablar de la dedicación exclusiva, como un JTP lo leía hoy, lo escuchaba hoy, dedicación exclusiva, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Estos sueldos son inviables, se están yendo los docentes de las universidades. ¿Quién va a formar a nuestros hijos? ¿Quién va a formar digamos, a las futuras generaciones? ¿Quién va a hacer de este país un país más justo? Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país, y yo lo digo siempre, donde la universidad es pública, donde si querés ir acceso a la universidad privada, también los que lo quieren pagar, ahí lo tienen, pero los que no pueden ir a la universidad privada, pueden ir a la universidad pública, y esto es un derecho.
y nos tenemos que defender entre todos la universidad pública, porque si no, vamos a ser un país en donde no va a haber una educación de calidad. Ni siquiera podemos pensar que esta ley, además, sancionada en el Congreso, vuelvo a decir, nosotros vivimos en una república donde hay división de poderes. Bueno, parezco abogada, ¿no? Pero voy a hablar con el abogado, me va a poder ayudar. Entonces, sí, es una ley que no se está cumpliendo y donde, esto es muy importante, el PB nuestro PBI, lo digamos, hoy en día se dedica el 0,2% a la universidad. En un país, que es, desarrollado como quieren que seamos nosotros, esto llega al 2%. Con la ley actual se va a llegar al 0,6, ¿sí? Ni siquiera es que vamos a llegar al 2% y nuestras universidades están en los rankings, los estudiantes, que salen de nuestras universidades públicas, que trabajan pueden trabajar digamos, digo, en todo el mundo, ganan premios, salen premios Nobel de la Paz, de Economía, de Medicina, bueno, ni hablar, ¿no? Todo lo que sale. Así que bueno, quiero apoyar, fervientemente esta marcha y que pedir al gobierno que respete lo sancionado en el Congreso y que se pueda financiar la educación pública como está en la ley, nada más ni nada menos, respetar la ley, que fue sancionada por el gobierno nacional, por el Congreso Nacional, ¿sí? El gobierno nacional la respeta. Así que bueno, perdón, pero quería empezar con esto. Voy a invitar, digamos, voy a presentar, porque me parece además que no podemos no hablar de lo que está, digamos, la realidad. Voy a presentar a mi invitada, que ya tengo ahí, bienvenida, Muchas Carla Sosa, ¿cómo estás? muy bien, muy contenta y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, que bueno, ella, vamos a presentarte, es abogada, como dije antes, especialista en métodos alternativos de solución de conflictos, investigación, conciliación y arbitraje, que esto vamos a hablar un poquito hoy. Y a su vez es profesor de grado, ¿sí? Y de posgrado, en tanto facultades públicas, en universidades públicas como privadas, ex integrante del Comité de Libertad Sindical de OIT. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Bien, muy bien, adhiero a lo que estuviste comentando, una ley que fue vetada por mi ley, que ratificó el Congreso con sus 2/3, con las 2/3 integrantes de la Cámara, la apela y no la ponen en funcionamiento. O sea que tuvo el apoyo del Congreso de la Nación. Em, Esto que estabas comentando me atañe muy de cerca, porque en diciembre de este año, yo del 2026, voy a cumplir 52 años de abogada recibida en la UBA. Es decir, que toda mi vida de adulta pude ganar mi sustento con la profesión que me dio la universidad pública. Y estoy totalmente de acuerdo porque he sido profesora de facultades privadas también, que el nivel de la Universidad de Buenos Aires es de excelencia. Y como dijiste, Carla, acá todo el sistema científico está en peligro, porque además los profesores no pueden vivir con 600.000 pesos ni con 1 millón. Entonces esto lo que hace es alejarlos de la universidad porque tienen que vivir. Hay profesores que manejan un auto o dependen de algún algoritmo para poder mejorar su salario. Y esto es totalmente injusto, Ujú. totalmente injusto. Totalmente. Además, eh, pensando en poder, valorizar, ¿no? La función del docente universitario, tanto como los no docentes que también sostienen la universidad, por supuesto, y no como pensándolo como algo accesorio, sino como realmente los que forman a nuestros estudiantes y al futuro de nuestro país, ¿no? No hay país viable sin educación pública y sin tampoco lo Es que que es. no podés imaginar un futuro mejor, ese es el Ah, tema. Hay una reducción, vos estabas hablando del PBI, de sí, 53.000 millones ah, de pesos a 13 universidades, a 13 universidades nacionales. Es algo increíble y un sí, recorte de 63.000 millones también en los programas vinculados a prevención y al tratamiento del cáncer. por ejemplo, Es sí. es tremendo. No, y ni hablar que los hospitales universitarios que están en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como en clínicas que dijeron que Venden.
15 días de funcionamiento tienen, digamos, todo eso, si no le giran, ¿no?, la plata, todo eso es también, eh, direccionado, ¿no? Digamos, se ajusta sobre Totalmente, el ajuste, ¿no? Porque ya hubo un ajuste y totalmente, justo sobre el ajuste. Yo te quería total. preguntar, en tu experiencia, digamos, como docente y como abogada, digamos, cómo ha cambiado la universidad pública desde que vos ingresaste hasta ahora que seguís siendo docente? Bueno, yo te puedo dar alguna anécdota de esto, Sí, y después puedo ir a lo serio. Cuando yo ingresé en derecho, que teníamos un año de preparatorio, o sea, de ingreso, un año entero, un sí, curso. Ustedes conocen dónde está la Facultad de Derecho, en un lugar rodeado de verde, de plazas, que en invierno, bueno, hace frío, no había un puente para cruzar Avenida del Libertador, había que cruzarla. No nos dejaban entrar a las mujeres con pantalones. bien, bueno, Eso fue el ha primer cambiado un poco. cambio. Ahora, bueno, hay muchas, por ejemplo, yo puedo hablar de derecho, hay muchas mujeres entre el alumnado, hay mayoría de mujeres, lo veo en todos los cursos, los veo en las maestrías también. Sin ir más lejos, anoche yo di en una maestría de la UBA Económicas y realmente debía tener de 20 alumnos de la maestría, debían ser 3 varones y el resto eran mujeres. Lo que veo es que la mujer ocupó lugares en la universidad pública. Esto como mujer me alegra muchísimo. Mm, Esperemos que también cuando sean profesionales puedan romper el techo de cristal y puedan hacer un montón de cosas que todavía quedan en el tintero. Que hay mucha fuerza entre las mujeres, no me cabe ninguna duda. Y no estoy haciendo acá una pancarta feminista, ¿eh? mm, No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la igualdad de oportunidades para hombres, mujeres, para las colectividades diferentes, vulnerables, para todos. mm. Somos todos ciudadanos, somos todos personas. Sí, Así sin embargo, bueno, actualmente la Corte Suprema de Justicia, que es digamos, el lugar donde se va a dirimir esta ley y a su vez donde es el mayor, digamos, mm. ente de justicia de nuestro país, no hay mujeres en este momento. No, no Hubieron, pero ya no mujeres las en hay. este momento ni en el otro momento. Una vez que se jubiló Elena Highton, Sí, nunca más se les ocurrió pensar en una mujer. no, Y tuvimos muy pocas. La tuvimos a Argibay, una maravilla, y sí. la tuvimos a la primera mujer en la Corte Suprema, que fue Margarita Argüaz. Yo creo que ni había nacido, cuando estuvo Margarita en la No, Corte. no, ni sabía, pero bueno, Pero estoy hablando de 3 mujeres. sí, todo el tiempo, sí, Es impresionante, sí, cuando debiera ser un 50 y 50, por tal ejemplo. cual. Tal cual. Graciela, y pensando un poco en el tema del programa de hoy, que vamos a tratar de hablar un poco de lo que es esto de la mediación, de la resolución de conflictos, y después vamos a relacionar un poco con violencia laboral, y sé que vos también estuviste en el Comité de Libertad Sindical de la OIT y todo eso para que nos cuentes qué es, porque muchas veces no se entienden, nosotros no entendemos qué hacen. Te quería preguntar en tu experiencia como conciliadora y mediadora, ¿cómo ves a vos que impacta en la salud los conflictos o las cuestiones que te llegan como mediadora o como conciliadora? Bueno, como Salud media mental, ¿no? Pensando en salud mental. sí, como mediadora yo hice mediaciones familiares, Ujú, más que nada en alguna época, en el tema de alimentos o temas de tenencia de niños, era mucho más joven y muy paciente para esto. Y ahora me dedico más que nada a la conciliación laboral, que es diferente. La conciliación laboral, el conciliador tiene que ser un experto en derecho del trabajo y tiene que proponer fórmulas de conciliación, pero en que general, ¿qué te llegan? ¿Son cuestiones de desvinculaciones o en hay en este momento me llegan muchísimas desvinculaciones, también despidos, digamos? despidos, también muchísimos acuerdos por muy poco dinero,
hay acuerdos por muchísimo dinero, que esto sí, lo pasan por la conciliación, pero que ya está arreglado y el conciliador le da la forma para Claro, que sea homologado y tenga fuerza de ley. Pero también me llegan acuerdos por 1,5 millones de pesos de gente que estuvo no registrada, por sí, ejemplo, a quienes no se les reconoce, bueno, mientras que no estuvo registrada, no tuvo aporte jubilatorio, no tuvo obra social, no tuvo ART, sí. y no se les reconoce ni la antigüedad, y y tratan de pagar ese 1,5 millones tomando tantos recaudos que después, que cuando me lo pongo a pensar, yo digo: "¿Por qué no tomaron los mismos recaudos para ponerlo en blanco, para poder darle un trabajo, este, protegido?", ¿no? En nuestro país, eso lo hablamos en otro programa, el 47% de las personas están en empleos irregulares, digamos, que Sí, no son de relación de todos servicio. todas las personas que trabajan como monotributistas para empresas que se llenan de dinero, que son las que utilizan los algoritmos para, juntar la oferta con la demanda, se quedan con un buen porcentaje, y el trabajador, al que no llaman trabajador, De hecho, estamos hablando de lo que son las plataformas de, por ejemplo, de de envíos, ya, de Uber, también de las llaman repartidores, hasta Mercado Libre te podría decir lo mismo, ¿no? mm, Los llaman repartidores, resulta que estos repartidores que estaba escuchando están sindicalizados, cosa que yo no sabía. Escuché a alguien que maneja el sindicato, que todavía no debe tener muchísima fuerza porque es lo que se trata de que suceda, mm, pero para ganar 1,200,000 pesos al mes, por ejemplo, tienen que trabajar 6 días a la semana y alrededor de 12 horas. Estoy hablando de los que van en bicicleta o los que van en moto. claro, Bicicleta o moto que compra el mismo trabajador o repartidor. mm. ¿Qué le pasa cuando, si por ejemplo tiene un accidente o no puede hacer Tienen un seguro que pagan ellos, un seguro de vida que paga el mismo trabajador, así como paga el casco y hasta la caja esta que llevan con los productos adentro. sí, En la nueva ley, está la la nueva ley de de contrato de trabajo? Estamos modernización, la de modernización, hay todo un capítulo donde se dice bien claro que no son trabajadores en relación de dependencia. bueno, porque es un poco lo que quieren, como el discurso actual que quiere de alguna manera proponer a que las personas que están por fuera del sistema, digamos, de la ley, de lo que es, sería la relación de dependencia, son como los emprendedores, como empresarios, manejan sus tiempos. Pero bueno, estamos hablando de una cantidad de horas que se dedica al trabajo que no hay ninguna regulación. Sí, Sí, además esto vos me decís cómo veo la conciliación. sí, Bueno, veo esto, o extremos donde hay CEOs que se van con mucho dinero y pasa por la conciliación, y hay gente que le les pagan, ya te dije, 1,5 millones o 2,5 millones en 2 cuotas, por mal. ejemplo. Y te hago una consulta, cuando hacías familia, digamos, mediación familiar, Sí, cómo se llevan a cabo? Porque me imagino que una cuestión tiene que ver con lo laboral y acordar desvinculaciones o despidos, y entiendo, otra es muy diferente cuando estamos hablando de derecho de familia y se sí, están en general enfrentando, bueno, cuando hay una mediación, una conciliación es porque hay 2 puntos de vista y hay un conflicto, ¿no? hay un conflicto. Están enfrentando personas que se quisieron o que tuvieron una relación, digamos, amorosa, de pareja, pareja, Sí, cómo es la diferencia? ya el hecho de pedir una mediación, que en algunos lugares, como provincia de Buenos Aires, la mediación está dentro del juzgado de familia. Sí, Acá en Capital no, que contratar a un conciliador o conciliadora, pero me parece a mí que ya es un paso importante el hecho de sentarse aun cuando no se pongan de acuerdo. Porque si el mediador tiene, o la mediadora tiene oficio en esto, bueno,
hay técnicas que se utilizan, como vos sabrás, siendo psicóloga, Sí, con preguntas cerradas, con exacerbar aquello que unió a esa pareja, como mm, el amor por los hijos, por ejemplo, y sí, comenzar desde allí a trabajar. Yo tengo una vieja historia, no como mediadora, pero fui abogada de alguien que se separaba, se había ido de la casa, y había dejado a su hija con el marido y la madre del marido. Una señora italiana muy rígida, y muy italiana de la Baja Italia, de Sicilia, y que era la que comandaba en esa casa. sí, Mi clienta, no pudo con esta historia, no, y se fue de la casa. sí, suena bastante. Dejó a su hija con el padre y esa señora. Fuimos a una mediación y, para mi sorpresa, en ese momento, yo era muy joven, lo entendí esto después de mucho tiempo. También ella era madre de 3 hijos. Me acuerdo que, mi clienta, que la vamos a llamar María, por ejemplo, Mm, admitió que su hija se quedara a vivir con su papá y su suegra. sí. Yo me horroricé ante esto, porque dije: "¿Cómo una madre puede?". ¿Hace cuántos años estamos hablando de esto? Estamos hablando de hace unos 25 años. Em, bueno, lo único que pidió mi clienta era ver a su hija a solas, una vez cada 15 días, me lo acuerdo como si fuera Mm, ayer, en una confitería en Cabildo y Juramento. sí, Una vez cada 15 días, pero solas, sentadas tomando la merienda. Esto fue parte del acuerdo. Pasó el tiempo, no los vi más, no la vi más a mi cliente. Y después de muchos años, como si yo te dijera, a los 10 años de esa audiencia, me llaman por teléfono al estudio. Y entonces, bueno, era esa mujer agradeciéndome porque su hija, se había revinculado con su hija a mm, través de estas meriendas cada 15 días. mm, Se había muerto la mamá de mi clienta, que era una señora grande. Ella vivía en la casa de la mamá y atrás de esa casa había un PH en donde vivía su hija. mira, Es decir, que esa hija se volvió a revincular con la mamá y fíjense que acá no es que lo propuso la mediadora o lo propuse yo como abogada de parte, para nada. Fueron las partes las que encontraron una solución. Fue esta claro. mujer que encontró la solución. Me Así imagino que tiene que ver también con escuchar, ¿no? Con poder escuchar hay al una otro. escucha activa muy importante del mediador, que Sí, tiene que tratar de que las partes consigan el mejor acuerdo que ellos puedan cumplir, que tal vez no tiene nada que ver con lo que piensa el mediador familiar o con lo que quiere el mediador. Siempre y cuando estén dentro de decir, que no haya algún ilícito, no hay ningún problema. y Fíjate. es raro el caso que vos decís también porque por la cuestión de que hay un montón de prejuicios que se ponen en juego en relación a lo que es la maternidad y quién Claro. debe ser Bueno, cuidado, en este digamos. caso, el prejuicio lo tuve yo, Mm, porque cuando claro, yo escuché me quedé muy sorprendida. claro, Bueno, sí, y bueno, y el mediador debe hacer muchos cursos, muchos. Yo estudié con Carlos Slutsky, con Sara Cobb, que es gente de Palo Alto, de la Escuela de Mediación de Palo Alto, y sí. acá en Argentina la Fundación Libra trajo la mediación de afuera. Fueron juezas, Palo Alto, también hicimos, yo he hecho cursos de ¿no? también. ¿Te acordás para saber, para decir quien nos está escuchando qué es esto? ¿Cómo se puede, qué podemos decir? Y si yo definírtelo, yo me acuerdo, bueno, vos tomás, te dicen frases, tomás, pensamientos, decís cosas que te provocan las frases que se dicen, pero también actuás, de alguna manera. Hay un poco de psicodrama en esto también de la Sí. PNL, ¿no?
porque me parece que ahí, digamos, es muy interesante para poder pensar, porque la psicología y, digamos, el derecho siempre se tocan mucho por momentos. En la mediación es una de ellas, porque vos contás que los mediadores, los consejeros tienen que tener recursos, más Sí, allá de conocer las leyes, obviamente. sí, sí, hay que tener recursos que los adquirís a través de cursos. Tienen que tener, pero claro, pero tienen que tener recursos que también están relacionados con disciplinas psicológicas. Y a su vez, la psicología funciona mucho como auxiliar de la justicia, en el mejor de los casos, ¿no? Supuesto. Refiero de los peritajes y de las cuestiones en los distintos casos se van solicitando, ¿no? Por supuesto. Y con respecto a la conciliación y lo que me preguntaste hoy, en algún momento fui miembro, una experiencia que para mí fue extraordinaria. Tuve que viajar muchas veces a Ginebra, a la Organización Internacional del Trabajo, que pareciera como un gran organismo burócrata, y sin embargo es un organismo que, si bien no penaliza, porque los países miembros de la OIT, nosotros somos fundadores de la OIT, somos soberanos como país. Sin Sí, embargo, todo lo que tiene que ver con las observaciones de OIT son un castigo, digamos, moral, que sí, ningún país quiere ser sancionado de esa de manera. esa manera. Así que me gustaría que cuentes a nuestra audiencia qué es la OIT, porque pues, no lo saben o Bueno, no. lo cuento rapidito. Sí, Después de la Primera Guerra Mundial, sí, se llegó a un tratado de paz, que fue el Tratado de Versalles. sí, En ese Tratado de Versalles, por una comisión que trabajó, no voy a dar detalles, se el Tratado de Versalles piensa y determina el nacimiento de una institución con carácter permanente, que se refiriera y que trabajara sobre el derecho internacional del trabajo. Y esto, lo que tiene de particular esta organización, es que es tripartita. Yo hablé de estados soberanos, ¿sí? sí, También voy a hablar de empresarios, cámaras que configuran una de las patas de la OIT también. Pero acá tengo a los trabajadores y sus organizaciones. Es decir, que la OIT, todos los órganos de la OIT son tripartitos. Tengo a los tres actores trabajando conjuntamente, que ayudan a construir consenso. Una de las herramientas de la OIT es el sí, diálogo social para la paz. En esto también, miren, la OIT, les dije, es del 17, pero también tenemos que recordar por qué nace. sí, Nace sobre todo porque la Revolución Rusa fue del 17. claro, Entonces, ante el temor a que el comunismo invadiera Occidente, sale esto para poner un freno y escuchar a los trabajadores. claro, Pero cumple una función, sobre todo lo que tiene que ver con la libertad sindical y la negociación colectiva, y lo que hace el comité, que es un órgano de control, el Comité de Libertad Sindical, controla que los países miembros respeten esos 2 convenios, que son fundamentales. Si no tengo libertad sindical, no puedo tener sindicatos, no puedo tener negociación, no puedo tener medidas legítimas de acción directa. sí, Y además, ¿qué supone la libertad sindical? Un gobierno democrático. claro, Como vos dijiste hoy al comienzo, con división de poderes. claro. Me parece muy interesante porque uno cuando habla del contexto del tema de los sindicatos, muchas veces se asocia con esta cuestión el estereotipo del sindicalista que viene a robar, y en realidad para lo que sirven y para lo que están fundados los sindicatos son para la representación colegiada de los trabajadores, ¿no? Y la lucha, digamos, por los derechos nunca puede ser individual, siempre tiene que ser en un marco colectivo, ¿no? Miren, la relación en el contrato individual del trabajo es así. Ah, O sea, estoy mostrando una parte abajo, una parte arriba. Hay una hiposuficiencia de una de las 2 partes.
¿De qué manera se puede negociar condiciones de trabajo o cuando la economía está mejor, condiciones y salario? Si yo tengo una relación pareja y para tener una relación pareja yo tengo que tener organizaciones de trabajadores, llamarla sindicato, federación, como vos quieras, depende del país. Y del otro lado tengo que tener cámaras, ¿m? Y ambos tienen la misma fuerza. Es la única manera de poder discutir. Sí, Si que no no, estaría, no está, claro, y además, no se olviden que el salario tiene carácter alimentario, ¿no? El mm, trabajador trabaja para para comer también. Y otra cosa que yo no me quiero olvidar es al Papa Francisco, mm, que ha trabajado muchísimo por los trabajadores, justamente. mm, Y, la última bueno, las encíclicas como la Rerum Novarum, y no soy practicante católica, simplemente estoy maravillada con algunas cosas de la Iglesia y con Fratelli Tutti, que es el último documento del Papa Francisco, que debiera ser enseñado en las escuelas junto con la Constitución Nacional. ¿y por qué te parece que debería ser enseñado en las escuelas? ¿Qué dice? Porque hay que enseñar valores y hay que enseñar la importancia del otro, y no seguir eh, profundizando en el individualismo, que uno ve cada día de manera más tremenda en esta sociedad, no solamente en la Argentina, ¿eh? Hay otros países que también nos van siguiendo. Es el sálvese quien pueda. Sí, total. Nadie se va a salvar así. Solamente si nos unimos. Y hablando de unirse, creo que hoy tiene que ser un ejemplo de unión sin importar, más que la bandera argentina y más que el Ujú, futuro, totalmente. Sí, como mi amiga Elvira de hace miles de años, que está ahí en la marcha y es una persona grande como yo y está marchando. sí. Así Estamos ahí en espíritu. sí, Eh, Quería decirte esto que vos decías del otro y relacionarlo un poco con lo que te voy a preguntar ahora, que es el tema de la violencia, porque sé que vos estuviste justamente en la OIT cuando se sancionó el convenio 190, mm, que para la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo. Y sí, me parece interesante porque para relacionar con el tema del otro, cuando hay violencia, siempre hay un intento de abuso de poder y de negar la diferencia con el otro, ¿no? sí, Entonces, si no reconocemos, si no inculcamos, si no empezamos a pensar en esto de que el otro puede ser diferente, pero lo tengo que igual aceptar como un otro, como un humano, como alguien que tiene los mismos derechos que sí, yo, sí, es ahí donde empieza a abrirse el tema de la violencia, que no solo cuando hablamos sobre el trabajo, pero también en los adolescentes, por ejemplo, con el tema de los colegios, que es un tema que vamos a ver el programa que viene, el tema de la violencia en los colegios, con estas pintadas, con que hubo un sí, antecedente sí, de con muertos, con sí, por eso. tiros. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, ¿cómo poder pensar en el tema de la violencia y bueno, en el ámbito laboral en relación al convenio 190? ¿Nos puedes contar un poco qué es? Sí. ¿Cuándo se sancionó? ¿Vos estabas ahí? ¿Cómo Yo fue? estaba allí, por suerte, cuando la OIT cumplió los 100 años. Yo les dije que la función de la OIT es, legislar normas de trabajo internacionales que se aplican a nivel mundial por los países que ratifican el convenio. Y el 190 es un convenio que se discutió durante 2 años. Se habla de primera y segunda discusión, es todo un procedimiento, todo está muy determinado dentro de la OIT cómo tienen que ser los procesos, porque hay tanta gente que si no sería imposible. Claro, pero ¿qué es un convenio? ¿Qué Un significa que sea? convenio es una norma de trabajo internacional, eso es Ujú, un convenio. Cuando sí, yo hablé del convenio 87, eso es una norma internacional del trabajo. sí, Lo mismo que les dije de libertad sindical. sí. Con respecto al 190, lo que les digo, después de arduas discusiones, cuando hay 2 discusiones significa que entre una y otra también hay mucho trabajo entre los distintos países Ah, a través del intercambio de los papers, de las posturas, de las discusiones. Bueno, felizmente se ratificó y bueno, para nosotros es una ley que comenzó a tener vigencia
en febrero del 2023. También por todo un procedimiento. Piensen que nació en la OIT en junio, 20 de junio más o menos, del ¿Qué pandemia? Bien, de trabajo, dice en el mundo del trabajo. Y está enfocado de alguna manera también en la protección de las mujeres y de las niñas, y también de las colectividades 9, más Q, sí, Q vulnerables, más. porque este convenio de alguna manera también establece que no solamente la violencia reiterada, sino también cuando hay una amenaza de esa violencia, aunque sea una vez, se configura lo que llamamos violencia y acoso. Sí, Y sugiere alguna definición, son conductas que ponen en peligro tanto psicológico, eh, con la víctima, ¿no? Estoy hablando, digo, psicológico, también económico, físico, o sea, porque la violencia no es solamente un golpe, claro, la violencia es psicológica también, la violencia es económica también cuando la mujer, y voy a hablar de la mujer porque es la que más sufre esto, cuando no tiene la posibilidad de manejar un peso dentro de su casa, mm, pero que además eh, realiza tareas como son los cuidados, por ejemplo, las tareas de cuidado de los niños, de los adultos mayores, y no recibe ningún dinero por esto, sí, ninguna recompensa. Además de este convenio, hay recomendaciones, es la ajá, recomendación 206, que explica cómo hay que aplicar el convenio. Y esta recomendación establece qué tipo de protocolos deben haber. claro, nosotros También hicimos algo, minimizar a la víctima y se invierte en la carga de la prueba. ¿Qué no, quiere decir? sí, Que tiene que probar que no fue violento, ni acosador o violenta y acosadora, es el que está sí, marcado como violento o acosador por la víctima. No es la mm, víctima la que tiene que demostrar. En claro, cualquier juicio, el que tiene que demostrar es el que quiere ganar el juicio. Acá es claro. al revés. Total. No, yo te Entonces, quería decir que me parece importante, nosotros cuando trabajamos con violencia hicimos un programa de violencia laboral, de los protocolos con Sandra Sam, de violencia para que todos en la audiencia sepan, y un poco me parece bastante desconocido, que el convenio 190, nuestro país, fue el cuarto país que lo hizo ley, porque el país, como dijiste, Graciela, tiene que estar, digamos, lo que estamos dentro de la OIT, tenemos la obligación de convertir estos convenios en leyes. Esto está ratificado por ley, o sea que es una ley vigente también, y que esto estipula que todas las personas que trabajamos, ya sea en el ámbito público, privado, donde sea, porque como decís, es el mundo del trabajo, tenemos derecho a un ambiente laboral libre de acoso y de maltrato, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante para poder pensar estos temas de violencia, porque si vos vas a las estadísticas, de 10 personas que trabajan, y no importa si son en relación de dependencia, si son, como dijimos antes, informalmente, de 10 personas, 9 han sufrido algún tipo de violencia laboral, ¿sí? Entonces, una sola queda por fuera, ¿no? Entonces, esto es como la pandemia, dijimos recién, es una epidemia, la violencia laboral. Y si bien las leyes muchas veces no son suficientes, son necesarias, porque habilitan la posibilidad de que hayan estos espacios como los protocolos que vimos en las organizaciones, claro, como también, digamos, también, digamos, toda la parte legal que protege digamos, a quienes son víctimas, como vos explicabas recién, ¿no? Invertir la carga de la prueba es algo muy importante, que también se da, por ejemplo, en la violencia de género. sí, Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con poder, es muy difícil demostrar, pero, y muchas veces llega tarde, ¿no? La justicia. Hemos llega, tenido casos en nuestro país, sí, sin ir más lejos, a una mujer que la mataron en su lugar de trabajo, un compañero, ¿sí? sí. Entonces, muchas veces llega tarde la justicia, pero está buenísimo que exista la ley y que se aplique, ¿no es cierto?
Sí, también ustedes se acuerdan que está la ley Micaela, Sí, esto tiene que ver con la educación también, y tiene que ser en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, la obligatoriedad de hacer este tipo de cursos. sí, Les quiero decir que el Poder Judicial lo hizo todo, excepto sí, la Corte. sí, porque sacaron una acordada para no hacerlo. Sí, es increíble. No, y en los organismos públicos me consta que ya no se da más. Es una ley que No, no no se da se más permisión. no Digamos, todo se esto forma parte de cuestiones que fueron ganadas, de derechos que hemos ganado y que se van de a poco solapando. Entonces, que hoy tengamos que defender a la educación pública, que es un valor que nuestro país, la eh, 1420, por eso, por favor. bueno, por eso que es la 1420, contarle a nuestra audiencia, porque por ahí no lo saben. Bueno, es la educación libre, gratuita y laica. Sí, Libre, gratuita, porque yo, bueno, y muchos de ustedes, yo fui a una escuela del Estado, no me enseñaban religión, yo tenía me pongo como ejemplo para sí, hacerlo sí, más sí. fácil. Yo tenía compañeras judías, compañeras, que en la casa no profesaban ningún tipo de religión, compañeras católicas, usábamos un guardapolvo blanco, que era lo que nos hacía iguales. ¿Iguales en qué sentido? En el buen sentido iguales. No había diferencia de tapado de piel, tapado de arpillera. Llevar con orgullo el guardapolvo blanco fue lo que nos igualó en la educación y lo que nos dio la oportunidad a todos de tener una educación de excelencia. Excelencia, sí. Y no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Pero Yo estudié además, en la escuela normal número 1, mm, que está acá en la calle Córdoba y Ayacucho, y realmente, em, apre claro, sí. Y además, volvamos a remarcar que darle valor a la educación pública y a la educación universitaria también apela a esta cuestión que vos decías antes, que tiene que ver con las posibilidades y digamos, son lugares que sigue habiendo posibilidad de encontrar la diferencia. Y claro, si nosotros todo el tiempo estamos con las mismas personas en el mismo círculo, que son todos iguales a nosotros, va a ser mucho más difícil después aceptar que hay, como decías, gente diferente. gente diferente. Y en la universidad pública, en los colegios, digamos, también públicos, se sigue viendo esta diversidad. Y es lo interesante también, es lo que hace a que poder ser una sociedad más rica. A la riqueza de la sociedad. Creo que hay que trabajar muchísimo, pienso, tal vez me equivoque, pero hay que trabajar mucho con la gente joven. Y esto que se comentaba de la Feria del Libro, donde hubo un 10% más de venta de libros y donde yo he visto muchísima gente joven en la Sí, feria, me dio como una luz de esperanza sí, yo creo que de también hoy va a haber mucha gente en la marcha, y se esto va a dar una luz de esperanza, que porque volvemos a insistir, se vamos a insistir, mejore, ¿no? sí, nuestro país es un país, es atípico en relación a lo que es la educación pública. Si uno mira a Chile, si uno mira a Europa, Estados Unidos, digamos, las personas para ir a la universidad tienen que tener préstamos Dinero. estudiantiles, se tienen que endeudar o tienen que tener becas al ser de excelencia. Y nosotros tenemos digamos, la posibilidad, a partir no de una decisión aleatoria, sino de muchas decisiones que conllevaron a tener las universidades que tenemos nacionales en todo el territorio, porque si no siempre hablamos de la UBA, no, tenemos la Universidad de La No, todo Plata, el la Universidad de país, Rosario, ya estamos en todo el país, de acá, Corrientes, sí, en acá en Chubut Chaco, tenemos, en Mendoza, en todos lados tenemos universidades públicas. en la provincia de Buenos Ujú. Aires, hay públicas. Entonces esto permite la posibilidad de acceder con el conocimiento y de seguir fomentando la ciencia digamos, y la técnica en nuestro país, cuestión que se está dejando totalmente de lado. Yo hoy Siempre el escuchaba. científico está haciendo agua por esto, ¿no? Se está haciendo agua porque las personas se están yendo a trabajar a lugares donde les pagan más, con Que total, que digamos, valoran razón, el conocimiento que tienen. totalmente. Hoy escuchaba al que es el decano de Exactas decir que en lo que fue desde el 2023, digamos, fin de 2023, ahora 500 docentes dejaron la Universidad de Exactas, tanto, digamos, de posgrado como de grado. Y hay Y 3.000, también había 3.000.
Carla, que se han formado en esas universidades. totalmente. Que además, Es tremendo, es una pérdida tremenda. bueno, para ir ya me falta poquito para terminar el programa, pero no quería dejar de pensar cómo podemos pensar el tema de la violencia. Si alguien nos está escuchando o si está sufriendo violencia en el trabajo, ¿qué le dirías vos, digamos, como abogada? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo Pida puede ayuda, y a, pida ayuda. a qué tiene que recurrir? ¿Cómo podemos pensarlo? Bueno, hay lugares cercano a tribunales, en la calle Lavalle, por ejemplo, hay un lugar donde si sos víctima de violencia, violencia de género, podés acudir y pues, de psicólogos, de abogados, te van a ayudar. Pero me parece a mí que no hay que tener vergüenza, porque en general la víctima cree que es Mm, culpable del cachetazo o del maltrato o que no produce, por ejemplo, en mm, su lugar de trabajo y que se merece que la maltraten. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de enseñar que no hay que tener vergüenza y que en realidad vergüenza tiene que tener el que violentó, no la víctima. mm. Entonces, hay lugares para que puedan acudir. Sí, eh, esa violencia de género en relación a la violencia, digamos, la Valle es violencia doméstica, pero en el trabajo, si estamos sufriendo o algún tipo de acoso o violencia en el trabajo, ¿qué se puede Bueno, hacer? ahora te voy a comentar. En general, en los lugares de trabajo se puede acudir al delegado o algún representante del sindicato o ir al sindicato, porque también tienen, siempre ocupados por mujeres, nunca por varones, pero que las mujeres en los sindicatos no ocupan los lugares de decisión, No, pero sí, no claro, ocupan porque no se deja, ¿no? Porque no claro, quieren, ¿no? claro, No. pero De hecho, hay una ley que no se cumple. Acordemos que hay una ley de que las sí, condiciones, digamos, sí, el cupo en los sindicatos, en las condiciones directivas, no se cumple. se cumple. Bueno, como dijiste vos, si no se cumple en la Corte Suprema, te podrás imaginar que, pero en general tienen secretarías de la mujer en los sindicatos, entonces se puede acudir ahí. Por ejemplo, UPCN también, el sindicato tiene. Unión de Personal Civil de la Nación, ¿no? Claro, la Unión del Personal Civil de la Nación tiene lugares donde ayudan, no solamente a la violencia, sino también cuando hay problemas de adicciones, Sí, que también esto no hay que taparlo en el lugar de trabajo, hay que darle el lugar para la cura, para la ayuda. Esto está trabajando también bastante este sindicato. Em, ¿Y yo por qué dije, y vos dijiste lo de la Valle es por violencia de género o doméstica? Porque este convenio 190 también prevé la violencia doméstica. ah, mm, Porque, ¿qué hace un empleador si alguien no puede ir a trabajar porque se tuvo que escapar de la casa, porque si no, hombre o mujer, no importa, sí, porque sufría violencia física? eh, Tiene que haber algún remedio. Esa mujer o ese hombre tienen que tener la posibilidad de no ir a trabajar, que no se le descuente el día de trabajo y que reciba ayuda. Por eso también está comprendida la violencia doméstica dentro bien, del totalmente. 190, que esto es un paso importante. Claro, sí, sí, sí. ¿Y se aplica, digamos, hoy en día se aplica acá en el país? Sí, porque sí se aplica, y hay protocolos y los convenios colectivos, en general también toman el tema y toman de qué manera lo pueden resolver. Siempre acuérdense que un convenio colectivo está firmado por la Cámara Empresaria, pero también por el sindicato. O sea que hay una comunidad en esto para dar solución a este problema. Mm. Es un problema, bueno, como siempre decimos, es un problema que atraviesa todo, la violencia, ¿no? Transversal. Transversal, que no hay una sola solución. Ahora estamos hablando del trabajo, pero estamos hablando de una sociedad que tiene una violencia que es, digamos, cultural y también es una violencia directa
en lo que es la construcción de la sociedad y a su vez estamos en un momento, yo creo, Que está de exacerbada. sí, de construcción de discursos de odio. Y yo, bueno, como psicóloga no puedo dejar de decir que siempre la construcción social de las palabras generan realidad. Entonces, no es sin efecto los discursos de odio que vemos, ¿no? Para nada. Entonces, para pensar esto en la práctica, digamos, tuya como abogada, Mm. eh, ¿has visto estas situaciones? ¿Te has enfrentado a estas situaciones de violencia y has podido hacer algo con esto o es muy difícil? Es muy difícil, sobre todo porque yo he trabajado, bueno, en la administración pública Mm, y, bueno, tal vez en algunos cargos donde era directora sí podía ahí darme cuenta y cambiar de lugar a alguien, por ejemplo, para tratar de protegerla o ujú. protegerlo. Estoy hablando antes del 190, ¿eh? Bueno, Pero después en mi estudio, éramos muchas mujeres y había, bueno, y por suerte siempre hemos cultivado un ambiente de tranquilidad y de camaradería. Así ujú, que en ese sentido, no. Pero sí sé, y conozco, que en el trabajo de gente que maltrata a sus empleados, sí. tanto en lo privado como en lo público, ¿eh? Y la naturalización, ¿no? Siempre hablamos, bueno, los que yo como que cuando doy cursos de violencia laboral, de prevención de violencia laboral o de género, hablamos de la naturalización, ¿no? Esta cuestión de naturalizar, bueno, maltrato, ella es así, él es así, Claro, claro, ya se va a pasar. pasar, Sí, y sí, es muy difícil, me imagino, hacer algo con eso, ¿no? mm, es difícil. Es difícil, no es imposible, y yo creo que, a partir del 190 se adelantó bastante, sobre todo con esto que vos comentabas de los protocolos. No hay universidad, no hay facultad que no tenga protocolos en este momento. Y eso ayuda a que aquel que se siente violentado, por lo menos tenga un lugar a donde poder ir a hablar y a poder denunciar. Y esto me parece que fue un paso hacia Claro. no está solucionado, pero Ujú. sí hay más conciencia, hay mucha más conciencia, ¿eh? En los hombres Y vos lo ves en que hay más conciencia. hay más conciencia de que no se debe permitir la violencia, por ejemplo, y hay más conciencia que ante la violencia o el abuso tengo el derecho de protestar y de ir a buscar ayuda. Esto que yo decía que es lo que hay que hacer, hay Sí, conciencia de esto. Fíjense que con el tema del el abuso puede ser un abuso sexual, físico, sí, 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 cualquiera de eso, puede ser cualquier también tipo de de palabra. De hecho, en el trabajo, eso siempre lo decimos, en los ámbitos laborales, la violencia que más se ejerce es la violencia psicológica, que no hay registro de esto, digamos, porque si claro, la hay, es la claro, no violencia sirve para que le nada, importa de las palabras, no es no que servís para nada, no servís para este lugar, Ujú, hacés las cosas mal y así. El 190, a diferencia del moving, que es todos los días te digo, no servís para nada, claro, no servís para nada, no servís para nada, eso sería moving. Pero sí, acá, con que lo hagas una vez, ya la víctima tiene derecho a que alguien la atienda, que alguien la contenga, que sea continente de esta persona. Y sí. para esto son los empresarios y los sindicatos que tienen que trabajar. Y lo están Bueno, ahí vamos a dejar ese mensaje para ir cerrando. Primero, eso, que la erradicación de la violencia, no solo en el mundo laboral que hablamos hoy, pero sí en el mundo laboral, no depende de un solo actor, sí, me quedo con eso, depende de muchos actores sí, y todos seamos conscientes del lugar que tenemos para poder prevenir y que no haya situaciones de violencia en nuestro lugar de trabajo. Que si alguien también ve, sí, violencia cero, violencia cero, totalmente. Si alguien ve o es partícipe o escucha o lo que sea, sepa que todo lugar, momento que hay violencia en cualquier lugar, eso ejerce efectos puntuales en todos, no solo en las víctimas, sino en las personas que están siendo testigos, los que están trabajando con ellos, lo que sea. ¿Sí? todos, en todos. Entonces, en un mundo que es violento, en un mundo en que nos propone
estos ejemplos, tenemos que, yo creo que como abogada, yo como psicóloga, tenemos que dar la batalla. Tenemos que dar la batalla con la palabra, me parece a mí, y con poner el cuerpo, ¿no? Como estamos haciendo hoy en este programa, como vos así hiciste todo tu, digamos, tu trayectoria, te agradezco un montón. Es un placer hablar con vos, Graciela. Te agradezco y también aprovecho para agradecerte a vos y en vos a todos los docentes universitarios que hoy están haciendo esta lucha junto a todos, Un a hurra todos los docentes, a todos los no docentes también, que son una también parte muy importante de la universidad, a todo el mundo de la educación, a todos. sí, y a los estudiantes también, que no se resignen a tener unos docentes mal pagos, a no docentes mal pagos, a que no se actualicen, por ejemplo, los instrumentos con los que estudian medicina o con los que estudian cualquiera de física, química o la biblioteca, lo que sea. Y los hospitales que dependen de A todos agradecerles, valorar el trabajo que hacen, en todo tu trabajo docente, Graciela, te agradecemos, en vos, no, al te contrario. felicitamos a todos los docentes universitarios, Tenemos que trabajar por un futuro mejor, totalmente, todos, y sobre todo para los chicos y para los jóvenes. totalmente. Más interesantes que tienen que ver con el mundo actual y con el mundo de la salud mental, relacionando con otros temas. Muy valiosa la entrevista hoy, gracias, Graciela, te agradezco un montón por estar Gracias, acá. gracias, Y Carla. bueno, gracias a toda la audiencia y nos vemos. Y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias a todos. Gracias. Chao, hasta el martes que viene. Chao, Graciela, gracias, chau, Chao, hija. chao, Carla. Chau.